En este video les voy a enseñar a preparar un delicioso ceviche con chicharrón, plato bandera de nuestro querido Perú. Hola cocineros, bienvenidos una vez más a mi canal de cocina. Hoy día tenemos un delicioso ceviche con chicharrón de calamar que está para chuparse los dedos. Pero antes de preparar el rico ceviche, vamos a preparar nuestros complementos, que sería el camote, también el choclito y por supuesto la canchita frita, la canchita negrita, que acompaña al ceviche. Simplemente, como ven, el camote lo voy a sancochar por unos 30 minutitos y aquí al choclito, también si ustedes desean cocinarlo, le pueden agregar un poquito de anís y azúcar para que así quede más sabroso. El choclo que estoy usando está bien tiernito, así que lo voy a cocinar por unos 25 minutos nada más. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar un buen chorro de aceite. Yo estoy usando aceite de oliva para freír y aquí mismo voy a colocar la cancha. Esta canchita que yo estoy usando se le conoce como canchita negra, ya que al momento de freírlo pues va a cambiar un poquito el color. Ustedes lo ven, es rojito, pero al freírse este se va a tornar un poquito más oscuro. Ustedes también pueden usar la cancha chulpi, que va genial con el ceviche. Mientras que ya nuestras guarniciones están quedando listas, ahora vamos a aderezar el chicharrón. Para eso nosotros estamos usando el calamar. Recuerden que yo vivo en el extranjero y no encuentro la pota, aunque ceviche con chicharrón de pota va genial, es riquísimo. Lo que yo hago es cortarlo tipo pota el calamar, o también puedes cortarlo en aros si no quieres simular la pota. Así que tienes esas dos opciones. Luego de hacer los cortes, vamos a aderezarlo y vamos a dejar que esto agarre saborcito por un mínimo de 15 minutos antes de pasarlo por harina y maicena. En un bol vamos a incorporar el calamar que ya hemos picado y aquí mismo vamos a aderezarlo. Para eso voy a comenzar incorporando un poco de sal, como ya saben eso es al gusto. También le vamos a añadir salsa de soya o conocido como sillao, un huevo para que eso haga que la masa quede bien crujiente. Y también le voy a añadir un poco de comino, pimienta y sal. Esos tres de ahí son al gusto de cada uno. Y por último le vamos a agregar este ingrediente que le da mucho sabor y también color al chicharrón, y es la mostaza americana. Para finalizar añadimos orégano. Les recomiendo que el orégano esté bien en polvo para que así quede más sabroso. Ahora mezclamos y esto lo vamos a dejar macerar por un mínimo de 15 minutos. Obviamente, como siempre les digo, de un día para el otro es mejor. Recuerden, cocineros, que todos los ingredientes lo dejo en la cajita de descripción de este video o en mi página web www.ceciliatupac.com. Ahora, para la cobertura, para el crujiente del chicharrón de calamar, vamos a hacer la mezcla de harina y maicena. Estas son iguales, por ejemplo 50 gramos de maicena y 50 gramos de harina. Ahora sí, vamos a mezclar un poquito. Si desean le pueden echar un poco de sal y también pimienta o comino para que así agarre más sabor, pero solamente un poquito porque recuerden que ya le hemos agregado sal al calamar. El calamar ha macerado por unos 15-20 minutitos. Ahora sí, vamos a freírlo luego de pasarlo por esta mezcla de maicena con harina. Si ustedes no tienen maicena, no se preocupen, solamente con harina también queda perfecto. En unos videos de pescados y mariscos que compartí anteriormente, me preguntaron si no es necesario pasar el calamar por agua antes de aderezarlo o pasarlo por harina y maicena. La respuesta es no, amigos. El calamar no necesita ser pasado por agua ni sancochado, absolutamente no. Simplemente lo aderezan, lo pasan por la harina y luego lo fríen y queda perfecto. Mientras que dejamos ya listo el chicharrón, aquí vamos a picar todas las verduras o ingredientes que van para el ceviche. Para eso le estoy quitando el corazón a la cebolla y vamos a hacer corte pluma para el cevichito. Si fuera leche de tigre, le hacen cubitos pequeñitos. Ahora ustedes ven aquí al costado un bol con hielo y eso hago para colocar la cebolla y esta quede bien crujiente.
Ahora viene el ingrediente principal, que es el pescado. Yo estoy usando un pescado blanco. En el país donde yo radico he conseguido la corvina y esta se presta muy bien para el ceviche. Y si vive en el extranjero como yo, este pescado se encuentra como sea bass. Otro pescado que también va muy bien es la tilapia, y si ustedes están en Perú pueden usar cabrilla, también ceviche de bonito y de jurel es delicioso, y por supuesto la corvina y el lenguado. Este pescado que yo he comprado ya viene limpio, así me lo ha dado mi proveedor, entonces solamente voy a dividirlo, como ustedes ven, en tiras, y de aquí vamos a sacar los cortes, que son unos cubitos, aproximadamente de 2 a 3 centímetros. Lo que ustedes ven al costado es un poquito de merma, pero eso no lo voy a botar porque con eso voy a hacer la leche de tigre que le va a dar sabor a este ceviche. Otro corte que también ustedes pueden hacer es inclinar un poquito el cuchillo para que así el corte salga sesgado. Para que este ceviche casero quede más rico, vamos a preparar una leche de tigre muy básica. Yo voy a usar aquí apio, que lo voy a cortar en trozos. No se preocupen si los trozos no salen tan perfectos, porque todo esto lo vamos a licuar. Aquí también tengo jengibre o kion, esto lo vamos a pelar, y un trocito pequeño vamos a añadirlo también a la licuadora. El otro ingrediente que va a ir en nuestra leche de tigre va a ser los tallitos del culantro, o también se le conoce como cilantro. Pero chicos, no boten esa parte verde. La partecita verde, que son las hojitas, también lo vamos a usar para darle más sabor y color a nuestro ceviche. Solamente quitamos las hojitas muy bien, luego lo vamos a envolver todo y así vamos a sacar esos cortes que van a quedar muy lindos si es que lo hacen como les estoy enseñando. Si ustedes están interesados en emprender con una cevichería, ya estén en Perú o en el extranjero, o con todo lo que es pescados y mariscos, yo ofrezco un curso donde enseño recetas de restaurante, con recetas también estandarizadas, procesos, plan de negocio, marketing y más. La información lo voy a dejar en la cajita de descripción. Ahora vamos a continuar con el ají. Este ají es lo más cercano que he encontrado para reemplazar el ají limo, que es el ají peruano que usamos para preparar el ceviche. Si ustedes no tienen ají limo, pueden reemplazarlo con rocoto o también con cualquier ají que pique un poquito en el país donde estén. Este ají es un ají africano, así es como yo lo conozco, Red Chili, African Red Chili. Ahora, luego vamos a picar en cortes larguitos y luego vamos a sacar cubitos bien chiquititos. Recuerden que si usan ají limo, rocoto o cualquier ají es necesario usar guantes porque si no te puede picar todo el día y arder la mano. Ahora continuamos obviamente con el limón, que le va a dar la acidez deliciosa característica del ceviche. Este limón, gracias a Dios, he encontrado en el supermercado y es limón peruano, amigos. Entonces siempre cuando consigo limón peruano hago mi ceviche. Ya teniendo todo listo para la leche de tigre, vamos a llevarlo a la licuadora y obviamente procesarlo. Como saben, vamos a hacer uso del pescado que ha sobrado, la merma. También voy a usar el kion, el apio, tallos del culantro. Aquí por supuesto también para darle más sabor, les recomiendo agregarle un poquito de la cebolla que hemos picado. También si ustedes no quieren agregarle ajo al momento de preparar el pescado, porque yo le voy a agregar un poquito de ajo en pasta, pueden agregar un diente de ajo aquí. He incorporado también sal y Ajinomoto, ese es opcional al gusto de cada uno, un poquito de agua o caldo de pescado, en realidad con caldo de pescado queda mejor, y por supuesto el jugo de limón. Esto lo llevamos a licuar completamente con el ají y ya tenemos listo nuestra leche de tigre que le va a dar un sabor delicioso a nuestro ceviche. Recuerden pasarlo por un colador si desean o licúenlo bien y luego le agregan al ceviche. A mí me gusta colarlo para quedarme solamente con la sustancia, pero eso ya es a gusto de cada quien. Ahora aquí yo tengo ya el chicharrón marchando, que significa que ya estamos preparando el chicharroncito. No lo muevan mucho porque si no se puede salir la cobertura. Si lo dejan y lo mueven cuando ya esté compacto, va a quedarles así de delicioso.
Recuerden que tienen que freír el chicharrón de calamar aproximadamente por unos 7 minutitos a fuego medio alto. Cuando ya esté así de este colorcito, por favor, sáquenlo. Eso es una buena señal. Ya teniendo listo la guarnición y el chicharrón, vamos a hacer el ceviche. Colocamos el pescado que hemos picado. Recuerden que luego de picar, si todavía no están listos, colóquenlo en la refrigeradora. Vamos a agregar sal, también pimienta, Ajinomoto si es que desean, ojo, opcional. Movemos un poquito y aquí le vamos a añadir un poquitito de ajo en pasta, que esta receta lo he enseñado en videos anteriores. Si no tienen ajo en pasta, agréguenle un poquito de ajo en la leche de tigre para darle más sabor. Vertemos el jugo de limón y también aquí vamos a mezclar un poquito para dejarlo cocinar por aproximadamente unos 30 segunditos. Esto ya va a depender mucho de ustedes. Hay gente que le gusta bien cocido y hay gente que solamente unos segunditos y ya. Yo prefiero dejarlo unos 30 segunditos o 20 más o menos y ya luego agregarle la leche de tigre como lo han visto. Para finalizar agregamos el ají limo que hemos picado, también la cebolla, el culantro o cilantro picado y aquí mismo vamos a mezclar todo. Amigos, no saben con qué ganas estoy esperando este ceviche que hace tiempo que no lo preparo. Espero que disfruten esta receta casera. Ya saben que si quieren aprender y emprender con la gastronomía peruana en pescados y mariscos, recuerden que está mi curso disponible. Para más información, vean la descripción. ¡Provecho! ¡Chao!